Bien, ayer intercambiábamos con ustedes las opiniones de diversos economistas sobre las implicaciones con datos estadísticos que tendrían, ¿verdad? Y el cierre del Estrecho de Hormuz, el conflicto en el Medio Oriente, su impacto en los precios de los combustibles, nosotros que somos importadores netos, me refiero a petróleo, gas natural, etcétera, mercaderías, insumos productivos que se necesitan para la industria. El incremento de los fletes, el incremento de los seguros. O sea, todo ese paquete nos plantea un escenario altamente inflacionario. Y mientras más dure ese conflicto, pues más habrá un problema hasta de logística, porque todos esos puertos, esos barcos fondeados por ahí, ahora van a durar más tiempo para poder llegar a su destino, teniendo que usar el Cabo de Buena Esperanza, entre 10 y 15 días más de tránsito, 10 días, 15 días más marítimo es dinero, mucho dinero, es más combustible, mucho dinero, es más pago del personal, mucho dinero. Entonces súmenle todo eso a si un viaje iba a tener 30 días y ahora se toma y costaba 30 días, costaba $30,000 y ahora va a costar 40 días, son $40,000. Así, haciendo un esquema simple. Entonces, todo eso es inflacionario. Imagínense todos los productos que vienen ahí, que hay que añadirle ahora ese incremento de un 30% de costo, 30, 40, exacto, 30% de costo a cada uno de esos productos que están ahí. ¿Me captaron? Bien. Por eso, ayer veíamos cómo eso nos impactaba, cada dólar, cómo sube al barril, cómo no impacta cada $10, cuánto será el déficit balanza comercial, en balanza de pagos. Y por eso ayer los economistas hablaban, hoy hablan los empresarios. Celso Juan del CONE, empresarios alertan del impacto. Al gobierno mantenerse alerta debido al potencial impacto de los precios del petróleo sobre la inflación y la tasa de cambio. Vamos a necesitar más dólares para importar los mismos productos. Estamos igual que el de la ama de casa. Ahora necesita más dinero para comprar los mismos que compraba el mes pasado. Se refirió a eso Celso Juan, dijo que aplicar medidas contracíclicas para fortalecer la competitividad y evitar ruidos internos, exacto, no meternos nosotros mismos en los pies, no darnos disparos en los pies. Hay que establecer políticas contracíclicas orientadas a dinamizar la economía, eficientizar el gasto público, que ahí es donde el gobierno tiene falencia. Vamos a ver ahora lo que nos plantea Magín. El presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, se llama el señor Ángelo Viro, dice que el aumento del barril del petróleo podría traducirse en inflación generalizada, lo que yo le está diciendo, y eso presionar la tasa de cambio. Bueno, en cuanto a eso, entonces, la opinión del ministro de Hacienda, que estaba en la Cámara, como yo le decía, en la conferencia, dice que el gobierno va a elevar la inversión pública en 45,000 millones, un 1% más, y la va a llevar a 3% del producto. Magín expresó que el gobierno enviará un presupuesto reformulado, que se envía en octubre, que contemplará un incremento de al menos medio punto del PIB, equivalente a 45,000 millones de pesos más de gasto. La inversión se elevará a por lo menos 3% del Producto Interno Bruto, que es bajito, pero comparado con hasta el 1.8 que se ha invertido en este gobierno, por eso en estos días se hablaba de que la más obra, ¿qué es lo que estamos hablando, echándonos cuento entre nosotros? Dice que el año pasado se presupuestó 2.2% del producto y cuando él entró, que destinó recursos, se elevó a 2.6%. Estas cosas usted las puede oír así, decir, pero qué bueno, pero esto no es más que un mea culpa. Esto no es más que una aceptación de que durante 5 años hemos ido por el rumbo equivocado. Es así. Es así. Eso que está diciendo el ministro de Hacienda. Desde finales de julio, la ejecución mensual de la inversión pública se duplicó. ¿Por qué no se duplicó mucho antes? ¿Por qué no se hizo el año pasado? ¿Por qué no se hizo el otro? Porque desde el gobierno lo que se estaba era en gasto corriente. Usted verá ahora mismo. Dice, es necesaria más inversión pública y obviamente con la mayor eficiencia, como dice el CONEP.
Y aquí viene lo que le digo, una aceptación de la culpa. El incremento previsto se financiará en gran medida con los depósitos que posee el Estado Dominicano en cuentas del Banco de Reservas y con deuda emitida con anterioridad. O sea, nosotros nos endeudamos, el negocio del capaperro, nos endeudamos en el exterior emitiendo bonos de más que no lo íbamos a usar. Con ese dinero lo que hicimos fue invertirlo, depositarlo depositarlo, guardarlo en el Banco de Reserva. Por ese dinero el Banco de Reserva tiene que pagarle unos intereses al Estado, que es sobrecosto. Pero ese dinero el Banco de Reserva lo que hace es que lo pone en el Banco Central, en certificado, y eso genera un déficit cuasi fiscal mayor. Y teníamos ese dinero ahí ocioso, había escrito Andy sobre eso, decía que el promedio eran 30,000 millones de pesos en saldo en los bancos y ya habíamos llegado a 312,000. Y ese dinero ahí durmiendo y las obras languideciendo y la lengua diciendo de todo que hemos hecho, con cuartos que se hace. Y la gente ve si se hace o no. Ahí está. El incremento previsto se financiará en gran medida con los depósitos que posee el Estado Dominicano en cuentas del Banco de Reservas y con deuda emitida con anterioridad. ¿Por qué tenía el gobierno que tener depositado, guardado un dinero debajo de la alfombra, debajo del colchón, pagando intereses? El presupuesto no admitirán que las asignaciones de gasto de capital terminen yendo a gasto corriente. Esa es otra aceptación de culpa durante los 5 años. Todo lo que se ha hecho durante estos 5 años ha sido privilegiar el gasto corriente en perjuicio del gasto de capital para luego cuadrar la cifra. No, estamos bien, el déficit no pasa de 3%, pero no está invirtiendo nada y te has endeudado hasta la tambora. Estamos dispuestos a ajustar el gasto público para acomodar una mayor inversión pública y mantener la restricción presupuestaria. Perfecto. Eso debió haberse hecho desde el principio de la administración pasada, que es esta misma. No se transferirán recursos de gasto de capital a gasto corriente. Lo que está diciendo que eso es lo que se ha venido haciendo durante 5 años. Por eso no hay obras. Y aunque el presidente saca una retahíla de cosas, obviamente con 1.600 millones que tiene para este año, si tú calculas el 10% son 160,000 millones. Si lo ejecutara, lo que está predispuesto y tú distribuyes eso, obviamente va a tener cositas, pero no estamos hablando de tener cositas, estamos hablando de hacer todo lo que hay que hacer y todo lo que te potencializa y faculta el presupuesto, los recursos que tiene. Dice que el gobierno redujo el gasto corriente en medio punto del Producto Interno Bruto el año pasado. Sigue hablando que el peso del pago de los intereses y el gasto del Ministerio de Educación ya es 8% del producto. Tenemos un desafío de eficiencia, no un problema de solvencia. Desafío de eficiencia, ineficiencia, incompetencia en el propio gobierno. Gracias a Dios. Por ello decía, mira, y mis condolencias a Jochi, mi amigo, murió su padre, ahí lo vi ayer, me expresé mis condolencias. El presidente debió haber puesto a Magín mucho antes ahí. Es que es así. Es igual que lo que hizo con Morrison en Edesur. Entonces, y en Edenorte el otro, el de la Culebra, que está ahora en otro sitio, porque hay que cargar con ellos porque son políticos, incompetentes, ineficientes, paran inventando y obviamente arrastran a los gobiernos consigo. Enviará proyectos para eliminar impuestos obsoletos y descarta nuevos incentivos. Lo que tiene que dar es la indexación que acaba de decir, que está diciendo el senador Omar Fernández y que le hemos pedido nosotros, y quitar el anticipo y poner un monotributo, muchas cosas. Eso es antesala de la reforma fiscal que viene por ahí. Bien, yo creo que es muy bien y eso es lo que digo. Debió haber puesto mucho antes a Magín, simple. Porque yo puedo tener mucha capacidad, yo puedo estar muy preparado, yo puedo ser muy bueno explicando en la universidad, explicando en las conferencias y asistiendo al sector privado, pero a lo mejor no entiendo cómo es que el Estado tiene y debe caminar. Y al final del día lo que hago es que lastro mi propia administración. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.